Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. ¿Estamos listos para dar inicio a la recepción de Shabbat? Día en que nos encargamos de estudiar las palabras que dio Elohim al pueblo de Israel. No solo para oírlas, sino también para ponerlas en práctica. Santiago capítulo 1, del versículo 22 al versículo número 25. Dice: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Te diste cuenta de lo que leímos? La palabra se refiere a la perfecta ley, a la ley de la libertad. ¿Cuál es esa perfecta ley de la libertad? ¿Cuál es esa palabra de la que nos está hablando? Éxodo capítulo 20, versículo número 1, dice: Y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Fíjate bien, lo que podemos leer posteriormente son justo las instrucciones de Elohim a su pueblo. Ahora vamos por favor a Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 al versículo número 5. Deuteronomio capítulo 5 del versículo 1 al 5 dice: Llamó Moshe a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos, para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahweh con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahweh y vosotros para declararos la palabra de Yahweh, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo. ¿Y qué crees que leemos posteriormente? Bueno, lo mismo, instrucciones. Por lo tanto, la perfecta ley de Yahweh, de la libertad, trata de instrucciones que él mismo dio a través de su voz, Yahweh. Por lo tanto, cada que leemos acerca de las palabras de Yahweh, estamos hablando de las instrucciones que él pronunció al pueblo de Israel, la Torá, justo para actuar como ayo, justo para actuar como cuidador del pueblo de Israel. Gálatas capítulo 3, versículo número 24. Dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la emuná, creer, confiar y obedecer. Mira, lo hemos comentado. Si tú has alcanzado la estatura del varón perfecto, si tú has alcanzado una perfecta emuná, ya no necesitas la Torá como ayo. Pero mira, seamos honestos, no existe absolutamente nadie sobre esta tierra que haya alcanzado esa estatura, esa plenitud. Así que, ¿quién crees que vino a ser ahora nuestro ayo? Yahshua, la palabra de Yahweh. Yahshua, la Torá hecha carne, el cual en todo tiempo ha pedido que guardemos sus palabras. Las mismas palabras que pronunció Yahweh en el monte Sinaí. Mira, Yahshua jamás nos habló de guardar palabras distintas a las que dio Yahweh. Lucas capítulo número 6, versículo 46 al versículo número 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49 dice: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos ahora a Juan capítulo 10, versículo 27 y 28. Dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mira, Yahshua, de las únicas palabras que siempre habló, es de las mismas palabras que habló Yahweh en el monte Sinaí, o sea, de sus instrucciones, de la misma Torá. Juan capítulo 12, versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Amado pueblo de Israel, solo buscando y obedeciendo las palabras del Padre es como podremos experimentar bendición y vida. Amós capítulo 5, versículo número 4. Pero así dice Yahweh a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Así que mira, por lo tanto, cualquier otra palabra ajena a las palabras de Yahweh será de maldición y muerte para nuestra vida. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al versículo número 19. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hoy día, las religiones tienen un énfasis muy particular, no en las palabras de Yahweh, sino en las palabras de los hombres. De hecho, hoy importa más el pensamiento de un hombre, hoy importan más los deseos y las necesidades de los hombres, lo cual ha hecho que se cambie la Torá y por lo tanto los tiempos. Daniel capítulo 7, versículo número 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que, no sé si te has preguntado qué es lo que tendríamos que hacer. Mira, sencillo, estar atentos a las palabras de Yahweh, escucharlas, obedecerlas, pero además ponerlas en práctica. ¿Para qué? Para incrementar nuestra emuná y entonces estar preparados para las bodas del Cordero. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 13, versículo número 4. Dice: en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Vamos ahora a Proverbios capítulo 4, versículo número 20 y 21. Dice: hijo mío, está y subraya atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Vamos ahora a Proverbios 16, versículo 20, dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Yahweh es bienaventurado. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Dice: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Santiago capítulo 1 versículo número 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Te das cuenta cómo una y otra vez se nos exhorta a escuchar la voz de Yahweh? En ningún momento se nos indica el escuchar la voz de alguien distinto. Es escuchar la voz de Yahweh, que es la misma voz de Yahshua. Salmos, capítulo 18, versículo 30, dice: en cuanto a Elohim, perfecto es su camino, y pura la palabra de Yahweh, escudo es a todos los que en él esperan.
Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y subraya ahí, con guardar tu palabra. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Elohim y la guardan. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy, ¿realmente permaneces en la palabra de Yahweh? ¿O será que permaneces en las palabras de los hombres, como lo son las tradiciones, como lo son las costumbres, como lo son los mitos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al versículo número 18. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 18. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Te das cuenta? Las tradiciones, las costumbres y los mitos de los hombres han y seguirán trastornando la emuná de algunos. Y mira, hoy justo hay un mito sumerio que ha tenido gran influencia en la tradición judía. Un mito que ha trastornado la emuná de quienes no tienen puesta su mirada en las palabras de Yahweh, prefiriendo poner su mirada en palabras de hombres. Y me refiero justo al mito de Lilith, una mujer que fue creada antes que Java o Eva, como tú la conoces. Y que justo por este mito es que hoy personas cargan amuletos con el objetivo de protegerse. Así que veamos acerca de Lilith. ¿Quién fue Lilith? ¿Realmente fue la primer mujer sobre esta tierra? Quiero comentarte primeramente que la idea de Lilith, como la primer mujer, no proviene particularmente de la Biblia, sino de tradición de hombres, específicamente de antiguos mitos sumerios, los cuales tuvieron gran influencia en la tradición judía. Así que iniciaré poniéndote en contexto de cómo es que este tipo de mitos han llegado a la tradición judía, es decir, a la casa de Judá. El pueblo de Israel, en primer lugar, en una primera instancia, tenía una esencia. Esa esencia como pueblo de Israel, como un pueblo hebreo. Pues se trató de un pueblo escogido, se trató de un pueblo especial. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al versículo número 8. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al versículo número 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sin embargo, sabemos que el pueblo de Israel desobedeció y se convirtió en un pueblo idólatra, lo que provocó que el pueblo conformado por las 12 tribus se dividiera. Y se dividió en dos casas, se dividió en dos reinos. Por una parte el reino del norte, también llamado Casa de Israel, que se conformó por 10 de las 12 tribus de Israel. Y por otro lado tenemos el reino del sur, o también llamado la Casa de Judá, que se conformó por las 2 tribus restantes de las 12. Todo el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 12, vas a encontrar la historia de esta división, pero vamos a centrarnos particularmente en el versículo 19. Primera de Reyes 12, 19. Vamos a leer todo el contexto y nos habla de cómo se apartó, cómo se dividió, cómo se separó justo Israel de la casa de Judá.
Dice, 1 Reyes 12:19, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿A quién está mencionando? Pues justo a la casa de Israel, o bien el reino del norte. Y mira qué interesante el saber que posteriormente, aproximadamente en el año 722 antes de Yahshua, los asirios conquistan el reino del norte, es decir, la casa de Israel. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21 al versículo número 23. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 21, 22 y 23. Dice, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Que mira, por cierto, la casa de Israel, desde aquel entonces, no regresó al territorio físico de Jerusalén. Y justo hoy día conocemos a la casa de Israel como las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mateo capítulo 15, versículo 24. Yahshua respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Casa de Israel que se dispersó. Casa de Israel que se perdió por el mundo entero. Por cierto, casa que perdió por completo su identidad como pueblo hebreo. Oseas capítulo 4, versículo número 12. Oseas capítulo 4, versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Elohim para fornicar. Luego tenemos que aproximadamente en el año 605 antes de Yahshua, los babilónicos conquistaron el reino del sur, es decir, la casa de Judá. Y entre los años 539 y 525 antes de Yahshua, solo un 5% regresó al territorio físico de Jerusalén, y son los que conocemos hoy como pueblo judío. ¿Te das cuenta? La casa de Judá fue dominada por imperio asirio, por imperio babilónico. Hizo que se mezclaran mitos, que se mezclaran creencias, que se mezclaran dioses de diferentes culturas. Te doy un ejemplo, los nombres de los meses del año. En un inicio en la Torá, el primer mes del año es nombrado como mes de Aviv. Y después del cautiverio de las dos casas, el mismo mes es nombrado como mes de Nisán. Vamos a Éxodo, capítulo 34, versículo número 18. Éxodo, capítulo 34, versículo número 18 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. ¿Cuál es ese mes de Aviv? El mes primero. Ojo, Yahweh fue quien dio nombre a este mes primero, mes de Aviv. Pero ¿qué sucedió cuando Israel tuvo la influencia de los asirios y de los babilónicos? Bueno, ahora vayamos al libro de Esther. Esther capítulo 3, versículo número 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Mismo mes, nombre distinto. En el libro de Génesis es nombrado como el mes de Aviv, y en el libro de Esther, el mismo mes es nombrado como mes de Nisán. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, quiero decirte que Nisán justo es un nombre con un origen en los nombres de los meses de la antigua Babilonia. Este nombre proviene del idioma acadio que allí se hablaba. Y se trata de un nombre que justo adoptó la casa de Judá. Y es por eso entonces que el mes de Aviv, que es el primer mes en el libro de Esther, después del cautiverio de los asirios y de los babilónicos, cambió su nombre al mes de Nisán. Y mira, lo mismo exactamente pasó
con el tema de Lilith. Mira, veamos, hay 2 versículos en el libro de Isaías que pudieran dar lugar tal vez a la existencia de Lilith. Vamos a ver si es así realmente. Vamos a Isaías, primeramente, Isaías capítulo 13, versículo 21. Te voy a leer en este momento la versión Reina y Valera 1960. Y posteriormente te voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Isaías 13, 21, Reina y Valera dice: sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. Hasta este momento no encontramos nada raro sobre este versículo. Ahora vamos a leer Isaías, mismo capítulo, mismo versículo, pero ahora de la versión Palabra de Dios para Todos. Isaías 13:21 dice: será un lugar poseído por los demonios del desierto. Las casas se llenarán de hienas. Ojo con la siguiente palabra: la bruja lo habitará y allí bailarán machos cabríos. Es muy distinta la traducción. Ahora vamos a leer Isaías capítulo 34, versículo 14, versión Reina y Valera 1960. Isaías 34, versículo 14, versión Reina y Valera dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. En este versículo no encontramos nada extraño, pero vamos ahora a leer la versión La Palabra, una traducción de España. Isaías capítulo 34, versículo 14, La Palabra, España. Dice: se juntarán gatos salvajes con hienas, los sátiros se llamarán entre sí, allí descansará Lilith, se hará con una guarida. A ver, esto es bien interesante. ¿Cuál de las dos traducciones entonces tendrá la razón? ¿Será que realmente Lilith existió? Bueno, quiero comentarte que justo la historia de Lilith tuvo origen en el Zohar, que se trata del principal libro de la tradición cabalística, que por cierto fue escrita por Moisés de León, donde justo se describe a Lilith como un ser ligado a la perversión, como un ser con un espíritu maligno que además también traía maldades a los niños nacidos de las uniones entre los hombres. Quiero comentarte que en el Zohar justo aparece Lilith como la contraposición a Eva, considerada como el ser que se arrastra para hacer caer a Eva en la tentación. De hecho, se consideró que Eva fue dada a Adán como hembra, ya que Lilith, la primera mujer, no resultó ser una compañía adecuada para el mismo Adán. Ojo, nada de esto está escrito en la Biblia. Nada de esto que te estoy hablando está escrito en la Biblia, pero sí en libros productos de la interpretación de los hombres. Esto es bien importante, repito. Nada de esto que te estoy yo mencionando está en la Biblia, pero sí está escrito en libros productos de la interpretación de los hombres. Por ello es entonces que Lilith se trata de un mito, el cual ha sido contado de diversas maneras. Así que te voy a contar la historia, básicamente, de Lilith, de cómo surge. Repito, no es una historia que podamos encontrar en la Biblia, porque a final de cuentas se trata de un mito. Y la historia básicamente es la siguiente. Durante la creación, Dios creó todas las plantas, las semillas y a todas las bestias del campo según su especie, para que se pudieran reproducir, para que se pudieran multiplicar. Tenemos también que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le sopló vida a través de la nariz. Pero Adán, al contrario del resto de las bestias y de las plantas, no tenía pareja y entonces él pidió a Dios una compañía adecuada para él. Y entonces Dios, atendiendo los deseos de Adán, del mismo polvo de la tierra del que él había sido creado, crea a Lilith, la primer mujer de Adán. Cuando Adán trató de unirse a Lilith, ella no estuvo de acuerdo,
pues consideró que habían sido creados con la misma autoridad. Entonces Adán se enoja, trata de tomarla a la fuerza, y ante esta situación Lilith pide ayuda a Dios. Ahora, ojo con lo que te voy a decir en este momento, y toma mucha nota, por favor, toma nota. Repito, Adán, enojado, trató de tomar a la fuerza a Lilith, y ante esta situación Lilith pide ayuda a Dios, pronunciando su nombre, lo cual no era correcto, pues en el judaísmo está prohibido mencionar el nombre divino. Mira, hasta este punto ya, esta mentira no tiene un fundamento y no tiene un sustento, y te voy a decir por qué. Esta historia estaría diciendo que tanto Adán y Eva eran judíos, y que por esa razón no podían mencionar el nombre divino. A ver, momento, Judá ni siquiera había nacido. Recordemos que Judá era uno de los hijos de Israel. Fíjate muy bien, faltaban muchas generaciones para llegar a Judá. Faltaban varios cientos de años para conocer a Abraham, luego conocer a Isaac, luego conocer a Jacob, para llegar posteriormente a las 12 tribus, particularmente Judá. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era posible que Lilith tuviera la prohibición de mencionar el nombre? Esa prohibición, repito, está en el judaísmo particularmente. Bueno, según la historia de Lilith, Lilith sale del paraíso y Lilith fue a caer en el Mar Rojo, lugar que por cierto se encontraba lleno de demonios, un lugar donde se unió con Lucifer, dando así a luz a toda estirpe de demonios, pasando a ser conocida como la madre de todos ellos. Dios, preocupado por el paradero de Lilith, mandó en su búsqueda a 3 de sus ángeles para que la trajeran de vuelta al paraíso. Pero luego los ángeles encontraron todo lo que Lilith había hecho. Entonces transmitieron el mensaje de Dios a Lilith diciendo que habían ido en su búsqueda para devolverla al paraíso, para devolverla junto a Dios y junto a su esposo. Pero Lilith se negó a regresar con los 3 ángeles y su marido, desobedeciendo la orden de Dios. Así que Dios, como castigo por lo que había hecho, la condena a que 100 de sus hijos morirán cada día hasta el fin de los tiempos. Bueno, de acuerdo a esta historia, como venganza al castigo que Dios le impuso, Lilith se encargaría de hacer toda clase de mal a los niños recién nacidos, provocándoles toda clase de males. Y es aquí donde, de acuerdo a la tradición del judaísmo, la forma de protegerse contra ella era mediante un amuleto que contiene el nombre de los 3 ángeles que Dios mandó que la buscaran. ¿Te habías preguntado de dónde nacen los amuletos? ¿De dónde sale esa idea de cargar objetos con cualidades de protección? Justo de este tipo de mitos. Hoy, infinidad de culturas han utilizado amuletos como protección. Amado pueblo de Israel, no permitas que las profanas y vanas palabrerías te desvíen de la verdad, trastornando tu emuná. Repito, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al versículo 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 18. Bueno, vamos con el 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Así que mira, mejor, en lugar de estar concentrados en este tipo de mitos que no llevan a nada, permanezcamos en las palabras de Yahweh, no olvidándonos de su ley, guardando sus mandamientos, para tener entonces largura de días y paz en nuestra vida. Proverbios capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amado pueblo de Israel, es por eso tan importante que volvamos a las palabras de Yahweh. Ten mucho cuidado con todas aquellas doctrinas y mandamientos de hombres,
porque lo único que buscan es desviar tu atención de lo importante, que es la Torá. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.